Muy buenos días chicos, su institución educativa particular Uribes School los saluda para presentarles su curso favorito, Física Elemental, con su profesor el ingeniero Carlos Veraú. El día de hoy vamos a tratar un tema poco solicitado, sin embargo muy concurrente en los exámenes de admisión, sobre todo para la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que vamos a tratar el tema de gravitación universal. ¡Ay, caramba! Lo primero que tenemos que saber es qué es la gravitación universal. La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre dos distintos cuerpos. Fue formada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado el 5 de julio de 1684, donde estableció por primera vez una relación proporcional de la fuerza con la que se atraen dos objetos con respecto a la masa. Así Newton dedujo que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividida por la distancia entre ellas al cuadrado. Sin embargo, antes de Newton ya había otra persona que estuvo involucrada viendo el tema sobre la gravedad. Y por eso es que hay una fórmula muy conocida que es muy conocida por una inicial que se le llama G a la constante gravitatoria, en honor a esta persona. Y este físico que encontró la constante G, la constante gravitatoria, fue Henry Cavendish, muy conocido, y Newton, posterior a él, encontró una relación entre la fuerza gravitatoria de un planeta con respecto a otro. Lo llevó a la rama de astronomía. Entonces hay una fórmula muy conocida que representa la fuerza gravitatoria y no es exactamente la del peso, porque algunos me estaban diciendo, profesor, esa es la del peso, ¿no? La de masa por gravedad. No, hay una fórmula un poco más compleja que dice que la fuerza gravitatoria que existe entre dos objetos va a ser igual a la constante gravitatoria G, que vale 6.67 por 10 a la menos 11. Sí, sé que es un número un poco extraño, sin embargo, ese menos 11 significa que esa constante es muy pequeñita. Es como decir 0.0000000000667. Así de pequeñita es la constante gravitatoria. Pero esa constante, por más pequeñita que sea, para nosotros es tan pequeña, pero en el nivel espacial, un planeta mide miles y miles y miles en distancias puede haber mucha distancia que cuando se multiplica por esta constante gravitatoria es muy importante ya ese valor. Por eso es que parece muy poquito, pero es muy importante, y esa constante fue un aporte muy, muy favorable para la física y para la astronomía también, gracias a Henry Cavendish, ¿no? Entonces, seguimos. Esa constante va multiplicada por las masas, tanto de los dos astros, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico tenemos a la Luna y a la Tierra. Entonces, tendría que ser la masa 1, que viene a ser la masa de la Luna, y la masa de la Tierra. Y la distancia que los separa, ¿no? La distancia en el espacio también es muy grande. Entonces, de esta forma tú puedes calcular la fuerza gravitatoria con la que se expresan con la que se atraen dos astros. Yo sé que a ti te gustan más los problemas que la teoría. Vamos a resolver unos pequeños problemas para que puedas darte cuenta de forma entretenida y divertida cómo es que se aplica la fuerza gravitatoria. Entonces vamos con unos ejemplos demostrativos y me dice el problema número 1. Una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros de distancia. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Entonces lo que tenemos que hacer ahí, que es, si hay una fuerza de atracción, tenemos que llegar a primero graficar para poder saber exactamente de qué están hablando. Yo creo que una forma entretenida y la verdad de dibujar es cuando tú pones personajes que a ti te gustan, porque de esa forma tú entiendes el problema mejor. Entonces vamos a suponer que Bugs Bunny está en un platillo, ¿no? Está volando en un platillo y se encuentra con un extraterrestre, el extraterrestre verde. Bugs Bunny tiene una masa M2 y el extraterrestre verde tiene una masa M1. Como dice el problema, están separados 3 metros. Si hay una fuerza gravitatoria que va a hacer que ellos se sientan atraídos hacia uno hacia el otro, entonces tenemos que hallarla. Y lo que podemos hacer es
hallar mediante la fuerza gravitatoria. Porque hay una fórmula que hemos repasado hace un momento, que la fuerza gravitatoria es igual a ¿qué? A G, la constante gravitatoria, por la multiplicación de las masas de ambos cuerpos que están empezando a atraerse sobre la distancia de separación. Entonces, como ves, este problema es simplemente un problema demostrativo porque es para aplicar fórmula directa. Pero yo he visto que muchas personas se equivocan porque no saben cómo multiplicar cuando tiene valores como 10 a la menos 11, 10 a la menos 9, se pierden. Entonces yo te voy a ayudar a que puedas interpretar mejor estos valores. Entonces vamos a reemplazar los valores y tendríamos que la fuerza de gravedad es igual a constante G, que vale siempre, es constante, 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa 1, la masa de 800 kilogramos, por la masa 2 de 500, entre la distancia al cuadrado, y la distancia es 3 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Las unidades son que la masa tiene que estar expresada en kilogramos y la distancia en metros. Siempre vas a tener que trabajar así para aplicar esa fórmula. Entonces, 800 por 500 es 400.000, 400.000 por la constante entre la distancia, que sería 3 al cuadrado, 9. ¿Cómo hago para bajar ese 10 a la menos 11? Fácil. 400.000 tiene ¿cuántos ceros? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y tú tienes 10 a la menos 11. Como tú tienes 5 ceros a favor, tú lo único que vas a hacer es descontar. Menos 11 menos 11 más 5, ¿cuánto es? Menos 6. Por eso es que cuando tú multiplicas 6.67 por 4 por 10 a la menos 6 sobre 9, ¿cuánto es lo que te va a salir en fuerza gravitatoria? Te va a salir 2.964 por 10 a la menos 6. Si no me crees, puedes trabajar con la calculadora para que puedas entenderlo mejor. Pero la forma correcta de deshacerte de esos menos 11, o sea 10 a la menos 11, es cuando tú eliminas ceros. Tú tienes que eliminar ceros y de esta forma va a bajar o va a subir ese menos 11 o ese 10 a la menos 11, ¿no? Entonces, el problema era muy sencillo. Sin embargo, hay muchas personas que se van a confundir en cómo desarrollar esas multiplicaciones que tienen 10 a la menos algo. El problema número 2 también es muy sencillo. Me dice a qué distancia se encuentran dos masas de 6 por 10 a la menos 2 kilogramos y 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, y la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newton. Yo sé que trabajar con 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 9, profesores, ¿por qué no le ponen simplemente 60 kilogramos, 70 kilogramos? Es que realmente cuando se trabaja de la fuerza gravitatoria, los resultados salen así, con 10 a la menos algo o 10 a la algo. Entonces son montos que tú tienes que manejar, sí o sí. Entonces hay que interpretar el problema, trabajarlo como tú sabes, como si fuera un cuerpo normal, como si fuera una masa normal, y olvidarte de esos 10 a la menos algo, 10 a la menos 3, 10 a la menos 9. Simplemente trabajar como si tú lo estuvieras realizando con números enteros chiquitos. Vamos a dibujar, tenemos a Bugs Bunny, al extraterrestre igual, ¿no? Tiene ahí una distancia que no sé, que es la que me piden, pero ambos tienen una masa y una fuerza gravitatoria por dato que me la dan. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar fórmula. Tendría que la fuerza gravitatoria es a la constante G por la multiplicación de las masas de ambos entre la distancia que los separa. La fuerza gravitatoria por dato es 9 por 10 a la menos 9, igual a la constante gravitatoria, que también sé que siempre es constante, 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por las masas 6 por 10 a la menos 2 por 7 por 10 a la menos 3. Entonces, lo primero y lo recomendable es que tú juntes todos los números enteros a un lado. 6.67 por 6 por 7, ahí juntes a los 10 a la menos 11 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3. Profesor, ¿cómo hago ese 10 a la menos 11 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3? Bueno, en tu curso de álgebra te han enseñado que cuando tú tienes bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, exacto. Entonces tendrías 9 por 10 a la menos 9 es igual a 280.14, porque he multiplicado 6.67 por 6 por 7, sale 280.14 por 10, que es la misma base, y sumo los exponentes, menos 11, menos 2 y menos 3, ¿cuánto sería? Menos 16, sobre la distancia al cuadrado. Pero la distancia tampoco me la dan, así que la distancia pasaría al otro lado, y ese 9.10 a la menos 11 pasaría a dividir. ¿Cuándo pasa a dividir?
ya tengo otra vez un problema. 280.14 entre 9 es 31.13. ¿Y cómo hago con los 10, profesor? ¿Cómo divido eso? Fácil. Cuando tienes dos exponentes bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Entonces tendrías menos 16 menos 9. Ese menos 9 va a hacer que sea más 9. Sería menos 16 más 9 menos 7. Entonces al final, para simplificar, vas a tener que la distancia al cuadrado es igual a, en vez de 31 lo corro una coma y va a ser 3.113 por 10 a la menos 6. Profesor, ¿no era 10 a la menos 7? Sí, pero corriste una coma. Cuando tú corres una coma, tienes que sumarle más 1 a ese valor. O sea, menos 7 más 1, menos 6. Simplemente sacando la raíz cuadrada ahí, ¿qué va a pasar? Raíz cuadrada de 3.113, 1.76. Y raíz cuadrada de 10 a la menos 6, el 2 pasa a dividir y vas a tener menos 3. Entonces, de esta forma llegas al problema. Yo sé que puede ser un poco engorroso el hecho de trabajar con valores como 10 a la menos algo y todo eso, pero en este tema tú tienes que trabajar así. Sin embargo, los problemas no son tan complicados como te das cuenta. Vamos a seguir con problemas de este tipo para que tú puedas darte cuenta que son muy sencillos y lo único tedioso son las multiplicaciones de valores con números tan grandes. Así que empezamos con el problema número 3. Me dice: dos masas se atraen con una fuerza de 320 newton. ¿Qué fuerza es esa? La fuerza de gravedad o gravitacional, ¿no? Si la distancia entre ellas se duplica y la masa de la primera se triplica, calcula la nueva fuerza de atracción. A ver, lo primero dibujamos para poder entender qué es lo que nos pide el problema. Voy a dibujar a Bugs Bunny y voy a dibujar a una extraterrestre que están separados a una distancia d, porque no me la dice, que tiene cada uno una masa m1 y m2, pero lo que sí me da es la fuerza. Me dice que la fuerza con la que se atraen es de 320 newton, así que voy a reemplazar en la fórmula. Para la fórmula yo sé que la fuerza de gravedad es igual a la constante gravitacional por la multiplicación de las masas entre la distancia al cuadrado. La fuerza gravitacional por dato es 320, igual a la constante g por las masas m1 por m2 sobre la distancia al cuadrado. Lo vamos a dejar ahí porque no tengo ni la distancia ni tengo las masas, así que no tiene sentido. Así que lo dejo ahí, pongo 1. Vamos a analizar el segundo caso porque me dice qué pasaría, ¿no? Allá la distancia entre ellas se duplica, la masa se duplica, dice, escucha bien, la distancia entre ellas se duplica, o sea, si antes era d, ahora ¿cuánto va a ser? 2d, exacto. Y la masa de la primera se triplica, o sea, si la masa de la primera era m1, ahora ¿cuánto va a ser? 3m1, exacto. Entonces, ¿qué hago? Lo que tienes que hacer es otra vez aplicar la fórmula para el segundo caso. En este caso tendrías fuerza gravitacional es igual a la constante g por la masa 1. Recuerda que la masa se ha triplicado, así que sería 3m1 por la masa 2 que se mantiene constante sobre la distancia. Y la distancia viene a ser, también ha modificado y ahora es 2 veces la distancia. O sea, si antes era d, ahora es 2d elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, reemplazando tendríamos 3 por m1 por m2 por la constante g sobre 2 al cuadrado, 4 de d al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 4, profesor? Porque ese cuadrado afecta tanto al 2 como a la d. Entonces, reemplazando voy a tener fg igual a 3 cuartos de g por m1 por m2 sobre la distancia al cuadrado. Profesor, ese dato yo lo conozco. G por m1 por m2 sobre d al cuadrado es lo que pusimos 1 en el primer caso, que era 320. Exacto. Entonces reemplaza. Fg será igual a 3 cuartos de 320. Cuarta y cuarta, multiplico por 3, 240 newton. Entonces, la fuerza gravitacional para el segundo caso, ¿cuánto sería? 240 newton. ¿Ves? O sea, salió muy sencillo, simplemente tienes que reemplazar y analizar caso por caso. Esa es la forma correcta de resolver ese tipo de problema. El problema 4 es un problema demostrativo porque quiero que tú mismo descubras cómo se calcula la gravedad de un planeta. Entonces vamos a ver lo que nos dice. Dice, usando la fórmula de la gravedad universal, deduzca la fuerza en la superficie de un astro. No, en esta ocasión te está dando el astro de la luna. ¿Ya? Así que vamos a dibujar. Imaginemos que existe una persona parada en la luna. Tendremos que decidir, o mejor dicho, tendremos que averiguar qué gravedad existe sobre el extraterrestre. Y eso es muy sencillo. Tú sabes que la luna tiene un radio, ¿verdad? O sea, se supone que los astros son un poco redonditos. No es que sean una esfera completa, pero son un poquito.
Así que existe un radio y existe una masa, Basado la masa de en la la luna y el radio de la fuerza luna. gravitatoria. Lo en que la tú tienes que fórmula, hacer, sabemos que la fuerza gravitatoria es igual a G por primero M1 sabemos por que es por la sobre la superficie, distancia al ¿verdad? cuadrado. Por la Profesor, pero esa superficie va a distancia no ejercerse era una una relación gravedad. a otro planeta. Porque Sí, todo pero cuando astro tú quieres hallar intenta lo que es siempre la que gravedad en la llevar superficie, un simplemente tú cuerpo tienes hacia que su centro. recordar Es por eso que que existe funciona la la fuerza de gravedad. gravedad que es igual a la masa por la gravedad. Bueno, solamente en este caso se aplica eso, que la fuerza gravitatoria en una superficie es igual a la masa por la gravedad. Porque imaginas que es el marciano, como te digo, entonces sería su masa del marciano por la gravedad de ¿quién? La gravedad del astro, exacto, es igual a la constante G por las masas. ¿Masa de quién? Del extraterrestre por la masa de quién? Del astro sobre el radio de quién? Del astro. El radio es como decir el radio del planeta, el radio del astro al cuadrado. Entonces la masa se van a ir, la masa del extraterrestre se van y te va a quedar que la gravedad del astro es igual a ¿qué? A la constante G por la masa de quién? Del astro sobre el radio del astro al cuadrado. Entonces esto se aplica para cualquier astro, para que tú halles la relación, la gravedad en cualquier astro. Solo vas a necesitar su masa y su radio. Como dato extra, yo ahora que tú ya calculaste cuánto es la gravedad, te digo, calcula la gravedad de la Tierra. Tú sabes que la gravedad de la Tierra que es igual 9.8, ¿verdad? Pero ¿cómo es que salió eso? ¿Cómo es que tú sabes que 9,8 es la gravedad de la Tierra? Fácil. Porque la Tierra tiene un radio, ¿no? Que es 6.371 por 10 a la 6 metros y tiene una masa que es igual a 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, con esos dos datos tú puedes hallar la gravedad. Como ejercicio, hazlo, porque solo tendrías que multiplicar la constante gravitacional por su masa sobre el radio al cuadrado y vas a descubrir que la gravedad de la Tierra es 9.81. Problema número 5, y dice, sabiendo que la masa de la Luna es 1/80 de la masa de la Tierra y el radio de la Luna es 1/4 del radio de la Tierra, hay la relación que existe entre la gravedad de la superficie de la Tierra y de la Luna, así como el peso de una persona en la Luna. Si en la Tierra tiene un peso de 100 newton, ¿ves? Este problema te va a enseñar a saber cómo calcular tu peso en otro astro, en este caso en la Luna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar para poder analizar el problema. Vamos a dibujar y tengo la Tierra, tengo un marciano en la Tierra y tengo un marcianito en la Luna. Tú sabes que existe una constante, ¿no? La fuerza gravitatoria en la superficie de un planeta, porque acabamos de hallarlo en el problema número 4, es igual. La gravedad en el astro es igual a la constante G por la masa del astro sobre el radio del astro al cuadrado. Entonces vamos a aplicar eso mismo para la Tierra. Si aplicamos eso para la Tierra sería gravedad de la Tierra es igual a ¿qué? A la constante G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿verdad? Eso vamos a dejarlo ahí y vamos a ponerle 1. Vamos a determinar que vale 1 para poder ahora aplicar eso mismo en la Luna. Para la Luna sería que la gravedad de la Luna es igual a la constante G por la masa de la Luna sobre el radio de la Luna al cuadrado, ¿verdad? Pero te está diciendo que la masa de la Luna, ¿cuánto es? 1/80 de la masa de la Tierra, entonces lo vamos a reemplazar. Y también te da una relación, te dice que el radio de la Luna, ¿cuánto es? 1/4 del radio de la Tierra. También lo reemplazamos y lo elevamos al cuadrado. Entonces resolviendo esto tendrías 80 pasaría abajo y 1/4, ese 4 pasa al cuadrado, sería 16, pasa arriba, ¿no? Por la doble C que tú conoces según tu curso de aritmética, sería 16 entre 80 por G por M de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Ah, profesor, pero G por MT sobre RT al cuadrado es la gravedad de la Tierra. Claro, de 1, ¿no? De 1 descubrimos eso. Así que vamos a encontrar una relación entre las gravedades. ¿Cuál va a ser? Que la gravedad de la Luna es igual a 1/5 de la gravedad de la Tierra. Exacto. Ese dato es muy importante y siempre tienes que recordar que la gravedad de la Luna es 1/5 de la gravedad de la Tierra. ¿Ya? Entonces, una vez que tienes eso, ya podemos hallar el peso, o bueno, tu peso, el peso que pesabas aquí 100 newton, ¿cuánto pesarás en la Luna? Si tienes una relación entre las gravedades, tú puedes decir, el peso en la Tierra era igual a 100 newton, ¿verdad? Pero el peso es igual a masa por gravedad de la Tierra, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, despejando, tú puedes mandar a la gravedad de la Tierra a dividir y te quedaría que la masa de ese cuerpo es igual a 100 por gravedad de la Tierra, ¿no? Entre la gravedad de la Tierra. Profesor, que las masas no varían. No varían. Tú estés aquí, en la Luna, en Marte, donde quieras, la masa no va a variar. Así que calculando el peso en la Luna sería la masa por la gravedad en la Luna.
La masa sería, ¿cuánto? Acabamos de hallarlo, sería 100 sobre la gravedad de la Tierra multiplicado por la gravedad de la Luna, que también lo hallamos, que dijimos que era 1/5 de la gravedad de la Tierra, o sea, GT sobre 5. Se van las GT y sacas quinta, ¿y qué te va a quedar? Que tu peso en la Luna, que cuando tú pesabas acá 100 newton, en la Luna es 20 newton. Y tiene relación porque dijimos que la gravedad es 1/5, ¿no? Entonces, como las gravedades tienen relación y los pesos no varían, esa es la relación más o menos que existe entre la Tierra y la Luna. De esta forma damos por culminado el curso de gravitación universal. Sé que ha sido un poco complicado por el hecho de que lo más seguro es que no lo hayan visto antes en sus anteriores cursos. Entonces, sin embargo, es muy importante que aprendan este tema y tengan la relación que existen entre las gravedades, tanto de la Tierra como de otros astros, y sepan cómo es que se calcula también a su vez. Entonces, vean el video las veces que sea necesario para comprender los ejercicios y puedan desarrollar su tarea sin ningún problema. Me despido y nos vemos en nuestra próxima clase. Good evening.